Entonces, cuando Dios me mete en este proceso, que yo comienzo a entender muchísimas cosas, viene el golpe de la religiosidad. Viene el golpe de la religión. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprender mi cambio, el cambio exterior que yo comencé a dar. Hubieron mucha gente que me golpeó. Cuando yo estaba en esa línea, yo recuerdo que yo ni siquiera quizá me quitaba la ceja, mis uñas largas, natural, y todo el mundo me decía que yo era una bruja, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida en esta hermosa hora. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos cada familia que se encuentra conectada ahí con nosotros, la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en Europa, la gente que está en Asia, en África, en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Eres bienvenido a esta plataforma. Y hoy con nosotros una mujer de Dios en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual, que viene desde la ciudad de Ecuador con una revelación poderosa de parte del Señor. Hoy Excelencia Cristiana Televisión va a impactar la ciudad de Ecuador y muchas ciudades que están conectadas ahí. Yo quiero permitirle a la ungida del Señor que pueda presentarse a cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas bendiciones a todos ustedes. La paz de Cristo reina en cada uno de sus corazones. De este lado, su hermana evangelista María Fernanda Rodríguez. Venimos desde Ecuador, la ciudad de Guayaquil, y creemos que el Señor está haciendo cosas poderosas en nuestra nación. Gloria a Dios. Y sé que el Señor nos ha traído acá con un propósito muy grande y muy fuerte. Así que gracias por la invitación, amado Patricio, y estamos aquí pues para iniciar. Amén. Tremendo, tremendo. Sabemos que Ecuador, ¿verdad? Una ciudad donde el Evangelio ahora mismo está creciendo, donde Dios está levantando hombres y mujeres de una manera poderosa. Pero la gente quiere conocer sobre ti, la gente quiere saber cómo fue tu vida, cuándo Dios te llamó, cómo Dios te llamó, las experiencias que has tenido con relación al mundo espiritual. Amén, pues bien, vamos a ver por dónde iniciamos. Yo acepté a Cristo a la edad de 16 años, llegué a los caminos del Señor. Mi madre pues ya era cristiana y pues me inculcó los caminos. Algo que yo siempre le digo a los jóvenes y a los padres de familia es que tú no puedes obligar a tus hijos a servir al Señor. Aleluya. Tu deber es orar por ellos para que la oración llegue en el momento correcto y el Señor pueda hacer lo que ya en el mundo profético y en el mundo espiritual fue predestinado para ellos. Entonces mami siempre oró por mí, por todos mis hermanos, pero yo fui una de las primeras en llegar, ¿verdad? Y de ahí para allá comencé a servir al Señor. Ya a los 17 años comencé a crecer en el ministerio como predicadora. Eso sí, que siempre yo lo aclaro y lo digo, donde quiera que Dios nos permite llegar, que yo inicié cantando. Wow. Yo inicié cantando, peleaba con Dios, peleaba con el pastor de la iglesia, porque yo decía, no, es que yo tengo que ser una adoradora, yo tengo que ser una ministra de alabanza, y casi un año estuve en esa guerra, peleando con Dios. Y una de las cosas que el Señor pudo hablar a mi vida y hablar a mi espíritu es que una de las guerras que tú nunca vas a poder vencer es esa guerra que tú tienes contra Dios. Esa pelea que tú tienes con Dios, tú no la vas a poder, es la única batalla que jamás tú vas a poder vencer. Aleluya. Porque es que ya Dios, cuando escribió algo de ti en la eternidad, eso se tiene que ejecutar, quieras o no lo quieras. Entonces comencé yo adorando al Señor hasta que un día tuve que reconocer que mi asignación era predicar. Gloria Desde a ese Dios. entonces, pues Dios comenzó a abrir las puertas en mi país. Tú sabes, uno siempre empieza en lugares pequeños, dando pasos pequeños para poder llegar a donde Dios desea que lleguemos. Gloria a Dios. Dios nos permitió ir a campos, nos permitió ir a varias zonas de nuestro país, de nuestra ciudad, sin quejarnos. Fuimos a todos los lugares donde Él nos llevó desde esa corta edad. Doy gracias al Señor que aunque mi papá no es cristiano, nunca se opuso a mi llamado. Hubieron ocasiones que mami habló con él, le hizo entender para qué Dios me llamó. Y hasta el día de hoy puedo decir que ese hombre me carga las maletas para yo viajar. Gloria a Jesús. Y yo honro a Dios por eso. Y hoy estamos acá agradecidos con Dios porque todo ha sido paso a paso. Experiencia que tiene una jovencita de 17 años que de un momento tiene que salir a predicar a un campo de su ciudad, a un lugar retirado 3, 4 horas. Cuando llega al lugar, las guerras espirituales. ¿Cuáles fueron tus experiencias más fuertes que tuviste para esa edad? Pues bien, tú sabes que cuando uno empieza en esta área casi no tiene mucho conocimiento
de muchas cosas y Dios te va preparando en el camino, en lo que corresponde al ámbito de liberación, ¿verdad? Y tener esta clase de experiencia. Ya habían pasado como unos 4 años para yo poder conocer un poquito más del mundo espiritual, aunque cuando yo me bauticé, el día que yo tomé la decisión de bautizarme, yo tuve una de las guerras más fuertes espirituales. Yo recuerdo que estaba en la habitación, ¿verdad?, en el segundo piso de nuestra casa, y mientras yo estaba en la habitación, yo escucho como que en el colchón de la otra cama sonaban los fierros del colchón, wow, ¿verdad? Sonaban. Yo decía, pero qué raro, una muchachita, ¿verdad?, de 17 años sin entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo hubiese escuchado, porque qué bueno es escuchar, qué bueno es prestar atención cuando tú estás en la iglesia. amén. Yo hubiera escuchado que cuando pasan este tipo de cosas tú tienes que orar y reprender y decir la sangre de Cristo Aleluya. tiene poder. Y yo recuerdo que yo comencé a escuchar este tipo de cosas y yo decía, qué raro porque para mí es algo extraño. Recuerdo que yo estoy acostada y me pongo a orar, me siento, me pongo a orar, y cuando yo me pongo a orar, y me recuesto, siento que alguien me patea la almohada y me tumban de la cama. Entonces, cuando me tumban de la cama, yo me lleno de miedo porque soy una joven, ¿verdad?, que estoy experimentando esto que para mí es totalmente nuevo. Entonces, yo recuerdo lo que el pastor decía en la iglesia, lo que los líderes enseñaban en la iglesia, y yo comienzo a orar y comienzo a reprender. Esa fue una de mis primeras experiencias en el mundo espiritual, a tal nivel que cuando eran casi las 12:50 de la noche, yo estoy acostada en mi cama, porque yo fui donde mami, huyendo porque tenía mucho miedo. Wow. Entonces, cuando yo voy donde mami, le digo, mami, me pasó esto. Entonces, yo estoy acostada y de repente veo una sombra negra encima de mí. Y cuando yo veo esa sombra negra, yo estoy peleando con esta sombra. Dios mío. Yo estoy peleando y batallando con esta sombra. Y yo comienzo a orar y a reprender en mi mente, pero yo no veía a nadie, yo veía la sombra que estaba encima de mí. Entonces, cuando pasa esto, yo al otro día, ¿verdad?, al amanecer, tengo una herida en mi labio, porque la pelea fue muy fuerte. A mí me tumbaron de la cama y me golpearon contra la pared. Santo. Entonces, cuando pasa el tiempo y yo comienzo a crecer en el ministerio, me doy cuenta que Satanás desde un principio me tenía odio. Wow. Y que yo entendía de que yo era una amenaza en el mundo espiritual. Desde ese día, al pasar los años ya en esta trayectoria ministerial, pues comencé a tener varias experiencias en los campos. Tú sabes que en los campos siempre se ven mucho estas manifestaciones. Comencé a ver manifestaciones de personas que eran libres, diferentes tipos de escenarios. Y doy gloria al Señor, porque realmente es un ministerio que en lo personal yo no lo quería, porque entrar a esa plataforma y esa área es muy complicado. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, va a haber un problema. Así es. Va a haber un problema. Entonces, el Señor nos preparó, nos capacitó, y hemos visto sin número de eventos así. La experiencia más fuerte en el ámbito de liberación, que tú ese día fuiste a predicar y hubo una manifestación donde alguien poseído, tú sabes que hay un momento donde uno como que quiere retroceder, que uno dice, Dios mío, y este hombre es muy grande, esta mujer es muy fuerte. Bueno. De momento tú con una estatura y un hombre grandote, una mujer grandota. Claro. ¿Cuál fue tu experiencia más fuerte? Bueno, te podría decir que mi experiencia más fuerte no fue en una iglesia, fue en una casa. Yo recuerdo que en la iglesia han pasado muchísimas ocasiones donde se ha hecho liberación y he visto personas revolcarse en el suelo, ponerse como un animal, vomitar, gritar, hacerse como culebra. O sea, he visto mucho eso. Pero hubo una ocasión que con mis pastores nosotros íbamos a orar por liberación. Éramos un grupo que ya estábamos, ¿verdad?, designados para esto. Pero en cierta ocasión en un hogar se había endemoniado un muchacho. Entonces estaban llamando por teléfono a mi persona para que yo vaya a ese lugar para orar con ellos. Yo no estaba en mi casa, yo estaba ministrando fuera de la ciudad. Wow. Entonces esperaron que yo regresara, ¿verdad?, para yo estar ahí. Y cuando yo regresé, que yo estaba en esa casa, recuerdo que me dijeron, vamos para la casa del muchacho que está endemoniado. Profeta, cuando yo llegué a esa casa, yo antes de llegar lloré porque yo estaba almorzando. Y yo me puse a orar y le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya para allá, número 1, cúbreme con tu sangre. Aleluya. Cúbreme con tu sangre y dame la directriz de lo que hay que hacer. Y yo fui. Amado, cuando yo llego, que yo me paro en la puerta, a mí se me despeluca la piel. ¿Por qué se me despeluca la Santo. piel? Más allá del mundo espiritual infernal y el nivel que había en esa casa. El problema era que cuando yo llegué a la puerta de esa casa, habían varios hermanos que estaban rendidos de orar.
Cuando yo llego y entro a ese hogar, el demonio que estaba en el cuerpo del hombre golpea el suelo fuerte con la mano y dice, Maffer, ya sabemos que tú estás aquí. Dios mío. Cuando ellos me nombran, ¿verdad? Y dicen, Maffer, ya sabemos que tú estás aquí. Yo digo, wow, pero la guerra es fuerte. Entonces, cuando ellos me reconocen, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos que están ahí, levántense, pónganse en orar y cúbranme con la sangre de Cristo. Claro, porque no era fácil. Si ya me reconocían, eso no es fácil. Así es. Entonces yo estaba orando ahí porque es que el espíritu que estaba en ese muchacho, él lo nombró y decía que se llamaba Belcebú. Wow. Y no solo estaba en él, sino que también estaba en la hermana. Era una guerra muy fuerte. Entonces yo sabía que aunque Dios me usaba en esa área, yo necesitaba una cobertura sacerdotal. Entonces buscaba a mi pastor y juntos oramos y clamamos. Entonces, para mí esa fue una de las manifestaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque ese hombre que estaba pues gobernado por este espíritu, hablaba lengua satánica, fue un ambiente muy... Y la guerra no duró un solo día, fueron casi una semana y media. Dios mío. Para que esa familia pueda ser libertada, porque Santo. era un pacto generacional. Wow. Entonces esa fue una de las más grandes experiencias, que yo recibí ataques, pero nunca llegó a mí. Entonces uno recibe ataques, pero nunca llegó a mí. Entonces damos gloria al Señor porque Dios nos permitió salir en victoria de... O sea que esa guerra se extendió porque hacer un pacto generacional había una legalidad de ese demonio en esa familia. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se enfrenta una persona, a alguien que Dios escoge en la liberación, a ese tipo de eventos, ese tipo de situaciones? Pues bien, ¿qué te diría? Yo creo que si Dios no está contigo, tú no puedes hacer nada. Wow. Tú no puedes hacer nada porque el problema de esta generación es que quiere impresionar a la gente. Santo. Quiere impresionar en las plataformas y Dios no te llamó a impresionar. Dios te llamó a hacer su voluntad conforme a la necesidad de la gente que está en esa audiencia. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios te dice que tú lo hagas, hazlo, pero si Dios no te dice que tú no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque le estás dando, ¿cómo te podría decir? Un territorio amplio para que el mundo espiritual, los demonios tengan acceso a tu vida. Así es. Si Dios no está contigo, hay un lío, porque es que Dios no te mandó ahí. Wow. ¿Qué fue lo que pasó con esos muchachos que dijeron de que vamos a hacer lo mismo que hacía Pablo? Queriendo echar fuera demonios, queriendo hacer manifestaciones. Y los demonios que le dijeron, no, yo a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes yo no los conozco. Entonces, ¿qué pasó? Los mandaron destruidos a ellos. Así es. Porque si Dios no te manda a hacer eso, tú no tienes por qué impresionar a nadie. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Sabemos que cuando se ministra liberación, ¿verdad? Hay un ataque, pero hay un contraataque. A veces nosotros golpeamos primero y a veces el enemigo golpea primero. Entonces, en algún momento que tú has ido a algún lugar, Dios te ha usado bajo la voluntad de Él, como Él ha querido, ¿cuáles consecuencias ha tenido en el mundo espiritual? ¿Cuáles han sido los contraataques que han venido en contra de tu persona? Pues bien, en uno de nuestros viajes aquí a República Dominicana en el año 2019, creo que fue uno de los más fuertes ataques que yo viví y pude experimentar en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo estuve acá alrededor de casi un mes, 2 días ministrando la palabra sin parar. Pero al retornar a mi país, Ecuador, pasaron como unos 2 meses, un mes más o menos, y yo recibo un contraataque, porque es que Dios nos usó tan fuerte en esta nación, donde es un territorio también demasiado poderoso. Entonces, al Dios usarnos a tal nivel, yo llegué a plataformas donde acontecieron muchísimas liberaciones. Gente quedó libre, gente, sus cadenas fueron rotas, Dios hizo milagros poderosos, ¿verdad? Pero cuando yo regresé a Ecuador, pasando un mes, yo recibo un contraataque. Wow. Entonces, el Señor me revela que yo estoy recibiendo ataques de brujos, ataques de brujería, donde yo pasé casi 6 meses encerrada en una habitación. Yo no me quería bañar, yo no me quería peinar, yo no quería salir, comencé a sufrir de ansiedad crónica, comencé a tener muchos estragos, tenía 4 o 5 días sin poder dormir. Entonces me taladraba mucho la mente diciéndome, tienes que tomar pastillas, tienes que tomar medicamentos para que tú puedas tener paz y te puedas relajar. Pero dentro de mí había una voz que me decía, no lo hagas. Entonces, hasta que Dios no llegase a revelarme qué era lo que estaba pasando, yo no podía poner manos sobre el asunto, porque es que si Dios no me dice que lo haga, no lo puedo hacer. Entonces, cuando Dios me revela qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba aconteciendo, en ese momento yo reacciono
y comienzo a orar con autoridad. Y entiendo que Dios me estaba permitiendo ver qué era lo que había pasado, lo que me estaban haciendo, quiénes eran, para yo poder pelear con el enemigo correcto. Santo. Y para yo poder tener victoria. Dios Entonces, mío. cuando Dios me revela que era una bruja que estaba tratando de dañarme, tratando de obstaculizar mi ministerio, entonces yo vengo a entender qué era lo que estaba pasando. Gloria ¿Por qué a yo estaba Dios. pasando este tipo de proceso? Porque no era solo un proceso de ataque del enemigo, era un proceso también de ataque con la gente, por causa de la religiosidad, por causa de todo esto. Entonces, era un golpe fuerte, tan fuerte, que yo pensé que yo nunca más iba a predicar el evangelio. Santo Dios. Yo llegaban temporadas que yo me encerraba en la habitación, donde yo le decía al Señor, yo siento que yo no voy a volver a predicar, porque yo Aleluya. sentía incluso hasta mis pulmones cerrados. Yo sentía mis pulmones cerrados, yo sentía que a mí me faltaba el oxígeno. Nadie me entendía, nadie lo podía comprender, pero yo lo entendía porque es que cuando tú estás en el Espíritu, tú puedes entender lo que se mueve en el Espíritu. Así es. Entonces Dios me revela qué es lo que está pasando y yo recibo un contraataque. Entonces yo empiezo a pelear en mi habitación. O sea, mi habitación es la que puede revelar qué es lo que yo he vivido y lo que yo he Gloria a experimentado. O Dios. sea, el único que me sacó en victoria de ahí fue Dios. Aleluya. El único. Acaba de revelar algo muy importante y es que tú mencionaste que hasta que Dios no te reveló, tú no comenzaste el pleito. Así es. Entonces, hablando de guerra espiritual, a ver qué tú le puedes añadir ahí, porque mucha gente comienza a pelear rápidamente y Claro. creo que es un error. Un grave error. Un grave error porque es que, ¿cómo tú puedes pelear con alguien que tú no conoces, que no sabes quién es? O sea, yo voy a pelear contigo porque yo te conozco. Es como que tú me hagas una guerra a mí. Entonces yo sé con quién yo voy a pelear. Entonces yo voy a pelear con Patricio porque yo sé quién es Patricio y yo sé lo que él me está haciendo a mí. Aleluya. Pero si yo no te conozco, yo no puedo pelear. ¿Me Santo. entiendes? Estoy dando golpes al vacío. Entonces, hasta que a mí Dios no me revelase con quién yo debo pelear, qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, qué es lo que ha acontecido, yo no puedo pelear todavía. Entonces, nosotros tenemos que entender que en esta área de la guerra espiritual hay una línea muy delgada. Que si tú no tienes la revelación del Señor, si Dios no te ha demostrado nada, el Señor no te ha hablado, ni en sueño, ni en voz audible, ni en visión, tú no puedes pelear todavía. Hasta que el Señor. Aleluya. Ahora hay personas que no se les revela porque no oran tampoco. Santo. Entonces la revelación va junto con la oración. Si no hay oración, no hay revelación. Aleluya. Entonces queremos pelear nosotros con nuestra fuerza, y no es con nuestra fuerza. Si no oramos, no podemos vencer. Santo. Ese es el problema. Mencionaste la parte de la religión, de que también en ese momento estaba recibiendo ataques de personas religiosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ataque? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué área estaban atacando en tu vida en ese momento? Pues bien, sería la primera vez que voy a tocar este tema, porque para mí ha sido muy delicado, porque me golpeó tan fuerte que yo, se podría decir que de cierta forma, no es que me llené de rencor, pero sí me dolió mucho. Me dolió mucho porque yo he sido una joven que desde mi temprana edad, a los 16 años que conocí al Señor, me he entregado por completo a este evangelio. Y para Gloria a mí Dios. no hay nada mejor que servir a Jesús. Aleluya. O sea, para mí Él lo es todo. Y si Él me tomó a mí en serio, yo a Él lo tomo en serio. Entonces, yo empecé en una línea, tú sabes, como todos empezamos, muy legalista, muy fuerte. Yo recuerdo que incluso yo di muchos mensajes en cuanto a eso, porque me dejé llevar mucho por lo que yo escuchaba. Y hay un problema con nuestra generación, y yo quiero dejar este mensaje a muchos jóvenes que están creciendo ministerialmente. Tú nunca prediques lo que tú escuchaste, predica lo que tú has vivido o predica lo que Dios te da, porque tú puedes cometer el grave error de hoy predicar algo que tú escuchaste y mañana tú lo vas a hacer. Entonces Así viene es. el golpe, ¿verdad? Viene el golpe por la falta de mentoría, por la falta de conocimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablo por mí, yo empecé mucho creciendo en esta área de predicación, pero yo escuchaba mucho, entonces yo repetía mucho lo que otro decía y predicaba mensajes que otros predicaban, que otros decían, y yo le decía, no, es que es así, 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 así. Entonces crecí bajo esa línea. Entonces, cuando yo comienzo a entender que Dios me mete en un proceso donde Dios me dice, yo necesito que tú seas tú. Wow. Y yo necesito que el mundo conozca quién es Maffer Rodríguez. Aleluya. Entonces, cuando Dios me mete en este proceso, que yo comienzo a entender muchísimas cosas, viene el golpe de la religiosidad. Viene el golpe de la religión. ¿Por qué? Porque la gente no podía comprender mi cambio, el cambio exterior que yo comencé a dar.
hubieron mucha gente que me golpeó. Cuando yo estaba en esa línea, yo recuerdo que yo ni siquiera quizás me quitaba la ceja, yo mis uñas largas, natural, y todo el mundo me decía que yo era una bruja, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Muchos comentarios que golpeaban sin yo dar motivos de eso. Entonces yo me di cuenta que Jesús, más que religión, es una... se me fue. O sea, Jesús más que religión es una persona con la que tú debes hablar. Una relación. Una relación, ahí está, una relación. Entonces, cuando tú conoces que Jesús es una relación, tú comienzas a caminar en una plataforma donde tú entiendes que tu deber es amar a todo el mundo sin importar que no sean como tú. Gloria a Dios. Porque ese es el problema de la religiosidad. Entonces, yo comencé a recibir un golpe tan fuerte de la religión en mi país que muchas personas comenzaron a cerrar puertas. Entonces, a Mafe Rodríguez no la podemos tener aquí, a Mafe Rodríguez ya no puede tener acceso a nuestra iglesia, a Mafe Rodríguez ya no es la misma, a Mafe Rodríguez se le acabó su ministerio y los golpes muy fuertes. Entonces, yo comencé a experimentar junto al otro proceso lo que es la ansiedad crónica. Yo llegué a una depresión fatal. Hubo una combinación ahí. Exacto, todo fue como una bomba atómica. Wow. Entonces, yo no sabía dónde ir porque es que yo recibía ataques de la gente de fuera, recibía ataques de la iglesia y recibía ataques de mi familia que no entendía mi cambio. Entonces, yo comencé a recibir ese ataque y yo pasé casi 2 años en un proceso de poder entender lo que Dios quería hacer y poder conocerme a mí misma. Entonces, Dios ahora ha permitido que nos levantemos porque yo vine a hablar también con toda esa gente que quizás está pasando una etapa muy difícil con la religión. Yo no digo que tú no debas agradar a Dios, nosotros fuimos llamados a vivir en santidad. El problema es cuando nosotros queremos que la gente se amolde a nuestra forma de pensar bajo conceptos erróneos. Ese es un grave problema. Por eso hay muchos jóvenes, hijos de pastores, hijos de líderes que se están quitando la vida, porque lo están metiendo en una presión donde ellos no pueden ser ellos en Dios. O sea, donde jóvenes en vez de crecer están siendo machacados y tienes que ser así, si tú no eres esto, si tú no haces esto, tienes que peinarte así, tienes que vestirte así, tienes que hacer... Entonces, estamos llevando a que nuestra juventud, a que mucha gente en el cristianismo, en vez de amar a Dios, lo odie. Wow. En vez de amar este evangelio, lo odia. Y no estamos hablando de un libertinaje, estamos hablando de una libertad en Cristo. Gloria a Jesús. Porque Él nos llamó a ser libres. Entonces, yo llegué a un punto, amado, donde yo no iba ni siquiera a la playa, yo no iba ni a pasear, yo no salía con mi familia. Yo pasaba encerrada en mi casa, yo no socializaba con nadie, yo me subyugué yo misma, o sea, me encerré. O sea, la religión me cerró tanto que cuando yo te saludaba, yo tenía que hacerte así, amado, porque si tú no estabas como yo me iba a contaminar. Santo. ¿Tú me entiendes? O sea, yo comencé a tener una altivez y un orgullo tan fuerte que yo era la única santa en este mundo. Dios mío. Entonces eso me llevó a entender que yo no puedo ser así. O sea, Dios me metió en un proceso donde yo me di cuenta que Dios es Dios. Y si Dios me llamó, yo tengo que tratar de agradarle a Él, no a la gente. Así porque es. ¿qué es lo que pasa? Que la religión te aplaude hoy, pero te crucifica mañana. Así es. La religión te aplaude hoy y te dice, wow, tú predicas lindo, tú adoras hermoso, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero mañana ellos mismos te crucifican. Eso fue lo que pasó con Jesús. Por eso Dios me hizo entender algo a mí. Yo no puedo vivir ni por los halagos de la gente, ni por las críticas de nadie. Yo vivo por Dios. Gloria a Dios. Porque Él me llamó. Entonces aquí estamos, somos sobrevivientes. Es tremendo. Soy una sobreviviente. Es tremendo porque podemos ver ese punto de la religión, ¿verdad? No nos referimos a personas, sino a un sistema. Porque el problema es que cuando se habla de religión hay gente que lo toma personal. Pero el asunto no es con ellos, es con un sistema que cuando ellos nacieron ya existía. Cuando ellos fueron a la iglesia ya existía. Y ellos adoptaron esas normas ni siquiera sin saber por qué la están adoptando. Y yo digo que es una hipocresía porque realmente tú vives una vida, pero tú no eres la persona que tú quieres ser. No. ¿Entiendes? Tal vez un día esa gente le gustaba la pelota, quiere ir al play a ver un juego, pero no va porque entonces van a decir... Exactamente. Tú dejas de hacer cosas por lo que la gente va a decir de ti. Exactamente. ¿Entiendes? Tú dejas incluso de ser feliz por lo que la gente va a decir. Yo considero de que Dios llega a nuestra vida para cambiarnos por dentro primero, antes que por fuera. Entonces, si Dios no obra en tu interior, ¿verdad? Y hay cosas que tú deseas hacer y no las haces de que por la gente, tú estás viviendo una hipocresía. Gloria te conviertes en un fariseo. Así es, te enfrentaste a dos espíritus fuertes, ansiedad y depresión. Sí. ¿Cómo lidiar con la ansiedad y cómo lidiar con la depresión? Oh my God, es fatal. Yo no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie porque la ansiedad que yo vivía, amado, fue a tal nivel que yo busqué psicólogos. Wow.
Yo busqué psicólogo porque yo no entendía qué era lo que a mí me estaba pasando. Cuando yo hablaba contigo, supongamos, y estoy aquí platicando, yo hablaba contigo y hacía así. Yo no podía hablar. La ansiedad me llevó a eso. Yo buscaba formas de ser libre, porque yo llevaba noches caminando en mi casa de un lado para otro, toda la madrugada, porque para mí era como un fantasma, yo no podía dormir. Yo llevaba noches enteras y a veces me metía a la cama de mi mamá y yo cuando estaba durmiendo me ahogaba y hacía ruidos extraños con mi nariz. Entonces a mami en cierta forma le molestaba y yo lo que procuraba era no molestar a nadie y pasar mi proceso sola y entender para qué era, por qué estaba pasando eso, porque yo sé que con el tiempo Dios me lo iba a explicar, pero no es fácil poder batallar con la ansiedad y la depresión. Es una guerra muy fuerte que si tú no tienes ayuda espiritual y una ayuda profesional, tú puedes llegar a la locura. Wow. Ahora, hay otros que no llegan a la locura, pero terminan descarriándose. Así es. ¿Verdad? Y otros no terminan descarriándose, otros llegan a un estado peor, que es la muerte. Santo. Yo le doy gloria al Señor, porque aunque yo estaba en mi habitación teniendo muchos dardos satánicos y pensamientos de quitarme la vida, de desaparecer de este mundo. Yo recuerdo que a veces yo estaba en mi habitación sentada en la cama y yo me veía comiendo basura debajo de un puente, porque yo sentía que a ese nivel yo iba a llegar. Entonces yo estaba batallando tanto con la ansiedad y con la depresión, el no poder ser feliz, el tener que agradar a todo el mundo. Habían lugares, amado, donde la gente me decía que si yo no tenía el moño para atrás, se me iban a cerrar las puertas. Dios mío. Y yo no podía predicar si yo no tenía ese peinado ahí. Y nadie sabía cuando yo llegaba a mi casa que lo primero que yo hacía era sacarme ese bendito moño, porque yo sentía que me iba a dar un derrame. Santo. Del dolor de cabeza. Entonces la gente prefería que yo me muriera en un altar con un derrame a yo soltarme mi cabello. Ay, ay, ay. Entonces era una locura demasiado fuerte que se estaba viviendo. Y yo le dije a Dios, no más, yo vivo para agradarte a ti. Entonces hay gente que se cuestiona y dice, ¿por qué Maffer está así? ¿Por qué? Yo prefiero tener la paz de Jesús en mi corazón. Gloria a Dios. Que la aprobación de la gente. Aleluya. ¿Me entiendes? Y desde ese entonces, cuando yo pude pasar esta etapa, que yo pensé que yo nunca lo iba a pasar, y le doy gloria al Señor que me sacó en victoria. Me sacó en victoria. Cuando yo pasé esto, hubieron casi más de 100 personas. Y dentro de esas 100 personas, muchos jóvenes escribiendo, me estoy pasando ansiedad, estoy pasando depresión, ayúdame. En mi iglesia me impiden hacer esto, tengo padres que me meten en una presión. Dios mío. Yo no puedo ser yo y tengo una guerra porque yo no soy libre. Y tenía que comenzar a adiestrarlos y aconsejarlos a qué era lo que Jesús deseaba de ellos, porque es que eso es lo que se está viviendo hoy en día. Es una guerra muy fuerte, o sea, ese sistema religioso es muy fuerte. Doy gloria a Dios que yo sobreviví, pero hay gente que no sobrevive. Dios mío. ¿Qué hacemos con la gente que no sobrevive, amado? ¿Qué hacemos con la gente que se quita la vida? No estamos perdiendo una vida, estamos perdiendo un propósito que puede impactar generaciones. Gloria a Dios. Que puede impactar el mundo a través del poder de Dios y lo que Dios le quería entregar. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Lo seguimos presionando? No estamos diciendo que le demos carta abierta al pecado, porque Dios no se lleva con el pecado y mi deber no es pecar. Pero sí acercar a la juventud y a la gente, a la realidad, a la verdad que es Cristo. Cristo es una verdad. Cristo no es una esclavitud, es una verdad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué fuera de la gente que quizás me mató en ese tiempo? Si yo me hubiese muerto, yo sé que lo primero que iban a llorar eran ellos. Así es. Diciendo, oh, la evangelista Maffer nos sembró una palabra, y yo hicimos lo que somos por ella. Oh, la sierva Maffer era una mujer que impactó nuestro país, y qué sé yo. Iban a llorar en mi tumba, pero son ellos los que me mataron. Y tú muerta. Y yo muerta, ¿me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si yo dentro de mi habitación cogí una soga y me quitaba la vida? Wow. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubiera pasado de mí? Doy gracias a Dios y la gloria a Dios que yo sobreviví. Yo recuerdo que yo hice un evento en mi país, en mi ciudad, en la zona que yo nací, titulado Sobrevivientes. Aleluya. Donde fueron casi 600 personas sobrevivientes. Ese día, después de ese evento, yo comencé a pasar los ataques. Y Dios me dijo a mí, tú eres una sobreviviente. O sea, yo tuve que vivir eso para entender que yo era una sobreviviente. Gloria a Jesús. Pero ¿qué hacemos con la generación que no sobrevive? Entonces mi deber es tratar de alcanzarlos a ellos, a que puedan sobrevivir y que no se mueran los ministerios, los talentos y la semilla que Dios sembró en ellos para poder ser un canal de honra y de bendición. Santo. En este mundo entero que lo Aleluya. necesita. ¿Cómo identificar a alguien que está siendo atacado por la ansiedad o por la depresión? Sabe que normalmente las personas que tienen depresión, ellos saben actuar en los escenarios.
porque yo aprendí que el depresivo no quiere que sepan que está depresivo. Entonces, ¿cómo identificarlo? Ya tú que pasaste por eso, ya tú conoces las cualidades normalmente de esa persona, porque me imagino que aunque tú tuviste un tiempo encerrada, cuando te tocaba salir tal vez tenía otro comportamiento. Entonces, ¿cómo tú podrías identificar dentro o fuera de la iglesia a alguien que está pasando por eso, por estar en silencio? Amado, no hay algo más poderoso que la revelación, porque estamos rodeados de una generación que no puede hablar, que no puede expresarse y que oculta su realidad. Wow. A causa de la desconfianza que existe. Porque estamos rodeados de personas que te dicen, cuéntame tu problema, pero mañana todo el mundo lo sabe. Uy. Entonces viene esta generación, ¿verdad? Estos jóvenes, estas personas que están pasando esta etapa y tienen miedo a hablarlo. Se cohíben con ellos mismos y prefieren guardarlo y esconderlo. Santo. Y ese es un problema. Porque el día que esa persona explota, es ahí donde vienen los estragos fuertes que puede llegar a quitarse la vida. Yo considero que más allá de tú poder discernir ciertas conductas, que ya las voy a nombrar, es muy importante la revelación, porque es que la revelación te va a llevar más allá de lo que tú no puedes ver. Gloria a Dios. La revelación te va a permitir ver más a fondo el alma de esa persona, en realidad lo que está pasando. Yo me he parado en plataformas donde Dios me ha permitido ver que una persona está riendo, pero Dios me dice, ella está en depresión. Santo. Ella incluso en estos días se quiso quitar la vida, Dios me lo ha dicho a mí. Y yo he podido decírselo públicamente y me han confirmado que es así. Por eso yo digo, lo más importante, lo más genuino es la revelación. O sea, mi deber ahora, más que poder discernir ciertas conductas, es orar para que Dios me revele cuál es la necesidad que tienes tú y que tiene la gente que me rodea. Gloria a Hay Jesús. gente con la que tú te sientas y se están riendo contigo, te invitan a comer, te invitan a cenar, te compran cosas y tú ni siquiera sabes lo que ellos están viviendo. ¿Cuánta gente deseosa de desaparecer, de divorciarse, sí, de huir de su casa, de huir de sus padres, queriendo quitarse? O sea, son muchas guerras. Entonces, si no hay revelación, tú no puedes discernir lo que el Espíritu está pasando en esa persona. O sea, qué es la batalla que tiene. Ahora, hay conductas que tú puedes entender de que esa persona tiene ansiedad. Por ejemplo, hay personas que son muy inquietas. Ajá. Y tú a veces dices, no, porque ese muchacho tiene una mala conducta. Y a veces no es que tiene una mala conducta. El problema es que, valga la redundancia, tiene un problema. Wow. Él está pasando un problema y la forma de expresarlo es de esa manera. Entonces, tú vienes y le dices que es malcriado, que es desobediente o que es un rebelde. No es que sea rebelde, hay algo dentro de él que él quiere como tratar de demostrarlo, pero no es de la forma correcta. Entonces, tú ahí te das cuenta y mi deber no es juzgarlo, mi deber es sentarme con él y decirle, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Porque hay conductas que te llevan a ti a tratar de demostrar qué es lo que en tu interior tiene. Gloria a Dios. Entonces tú vienes y dices, no, es que esa persona como que es raro. Hay personas que no hablan, hay personas que hablan demasiado. Wow. Hay personas que son serias, hay otras que se ríen demasiado. O sea, hay muchas formas de que se manifieste este tipo de ansiedades. Entonces, mi deber es, al ver este tipo de conductas, sentarme. Porque no solo están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de baja autoestima, porque son muchos golpes que vienen. ¿Tú me entiendes? O sea, viene baja autoestima, la depresión, el sentir que nadie los ama, que nadie los quiere, que los marginan y sin número de cosas más, que los llevan a alejarse o a aislarse. Ahora, tú también te das cuenta cuando una persona tiene ansiedad, cuando es poco sociable. Hay personas que no pueden socializar. Otra conducta, cuando te tomas mucho las cosas personales. Todo lo que la gente dice, todo lo que la gente hace, tú te lo tomas personal y tú sientes que todo es contra ti. Esa persona tiene un problema de ansiedad. Aleluya. Tiene un problema con su identidad. Entonces, ahí yo voy viendo y yo digo, no, yo tengo que sentarme a hablar con esa persona. Entonces, si Dios te permite a ti pasar este tipo de escenarios, mi deber es salvar los que vienen. Gloria a Dios. Los que quedan. Porque si ya yo lo viví, yo no deseo que tú lo pases. Entonces mi deber es salvarte. Santo. Experiencia con Dios. Experiencia, visiones, sueños literales. Experiencias que tienen que ver con la gloria, con el poder de Dios, con los ángeles que tú has tenido. Bueno, yo no te podría decir que yo he visto ángeles, que he visto querubines y todo ese tipo de cosas, porque yo considero de que no es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer.
pero en mí ha nacido un interés desde siempre y es que Dios esté conmigo. O sea, más que experiencia, yo deseo transformar una vida. Porque estamos cansados de tener gente con experiencia, pero sin cambio. Gloria a Dios. Entonces, yo deseo, y ha sido siempre mi anhelo, más que experiencias espirituales, es poder transformar una vida. Es poder dar de mi esencia hacia alguien. Porque si yo me pongo a contar experiencias espirituales, yo te puedo decir, yo tengo muchas, y la mayoría que yo he tenido han sido en sueños, porque Dios trata conmigo mucho en sueños. Pero más que eso, yo creo que lo que me debe interesar a mí como prioridad es poder llegar a un nivel tan fuerte de transformar una vida que el día que yo me muera, alguien diga, yo estoy de pie por una palabra que ella me dio. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Y es algo que yo he estado hoy en día ministrando últimamente, que ha chocado mucho mi corazón, y es eso, porque la generación de ahora quiere mucho esto, tener experiencias espirituales, ver ángeles, querubines, e incluso hay gente diciendo que ve ángeles, pero no hay ángeles. Wow. Entonces ver ángeles, querubines, serafines, no, yo quiero ver a Jesús, o sea, yo quiero estar con Él, que su esencia camine conmigo, y donde yo me establezca algo pasa, o sea, su poder se haga visible en mí y en las vidas, es lo que más me interesa. Entonces, mi ansiedad ahora en Dios, mi desesperación, mi hambre por Dios, es que alguien pueda ser transformado. Aleluya. Esta generación necesita más que experiencias espirituales, es transformar vidas a un nivel tan fuerte que tú puedas dejar huellas imborrables en un corazón. Porque yo considero de que lo que hablen de ti en esta tierra no vale tanto como lo que van a hablar de ti cuando tú te mueras. Gloria a Jesús. Eso es lo que vale más. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué tú entiendes que debe hacer la iglesia para transformar la vida, para que esta generación sea impactada no en el emocionalismo, no en cosas, ¿verdad?, que son de emociones, de momentos, que mueven los sentimientos, sino de un encuentro verdadero con Dios? Yo creo que número uno, vale mucho tu testimonio. Tu testimonio vale demasiado. Y número dos, tener la esencia de Jesús. Cuando el amor de Jesús se revela en tu vida, el amor cubre multitud de pecados. El amor puede cambiar una vida. El amor de Jesús, y a esta generación le falta el amor de Dios. O sea, la iglesia está llena de juicio, pero no de amor. Wow. La iglesia está llena de mandatos y reglas, pero no de amor. El amor escasea demasiado. Entonces, el amor no puede sanar una vida. Parece mentira, pero el amor produce liberación. Produce libertad. Entonces, creo yo que el canal y el acceso para poder llegar a ese tipo de niveles, de poder transformar una vida, necesitamos el amor de Dios. ¿Cuánta gente llega a una iglesia y lo primero que le dicen, no, tú no puedes entrar así aquí a esta iglesia, porque ese tipo de ropa no combina con nosotros? Gente que viene destruida, que necesita una palabra. Entonces, ¿qué diferencia hay con esta clase de gente a una que se para en una puerta y te abraza y te dice, bienvenido a la casa del Señor? Esta es tu casa, siéntate en la primera fila. Esta es tu casa. El amor produce cambio, produce que alguien se transforme, produce que alguien pueda llegar a Jesús con libertad y pueda ver a Dios no como un monstruo, sino como un padre. Así es. Porque se nos enseñó tanto a ver a Dios como un ogro, y Dios no es un ogro, Dios es un padre que te ama a ti como tú eres. Entonces, yo considero que esas dos cosas valen mucho. Yo soy de las personas y de las jóvenes que digo, más que los halagos de los evangélicos, me gusta mucho que mi barrio hable bien de mí. Gloria a Jesús. Porque si tu barrio habla bien de ti, tú estás haciendo un buen trabajo. Amén. Yo puedo ir al lugar que sea, pero la zona donde yo nací, pueden decir, a Maffer Dios la cambió. Lo que a mí me alegra el corazón es que vayan y toquen la puerta de la casa y digan, queremos que Maffer nos predique en la casa, queremos que Maffer vaya y ore por nosotros. Para mí eso es una bendición, que tu barrio pueda ver tu cambio y tu testimonio. Gloria a Jesús. Porque son a ellos los que tú tienes que ganarte. Cuando ellos te digan a ti que tú eres un hombre de Dios, que Dios te usa, que eres una bendición para eso, es un halago, porque eso te inspira a ti a seguir creciendo. Eso te da a entender que tú estás haciendo un excelente trabajo en tu generación. Tremendo, tremendo. Maffer, tenemos muchos jóvenes ahí que están conectados. Amén. Mucha gente que esta palabra está siendo de bendición para ellos. Y yo quiero que tú ores por esa generación que está ahí, para que esa palabra sea incrustada en sus corazones y puedan ser transformados. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar por toda esta generación que yo amo demasiado. Y yo considero de que Dios tiene cosas poderosas con todos ustedes. Y quizás algunos de los que van a ver este mensaje se han sentido o han estado pasando ese tipo de cosas que yo pasé, o ahora mismo están batallando con este tipo de espíritus, ansiedad, depresión, falta de identidad, inseguridad, autoestima, sienten que no pueden crecer. Yo quiero orar por todos estos jóvenes que hoy están acá, y yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret
para que la mano poderosa de Dios Todopoderoso pueda tocar tu vida y te pueda marcar de una manera sobrenatural, que tú puedas impactar esta generación. Donde quiera que tú vayas pueda ser de inspiración, Señor. Yo oro y clamo por todos estos jóvenes y todas estas vidas que cargan una palabra, Dios mío, una palabra que los ha marcado, una palabra, Señor, profética, Dios. Declaro en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú comenzarás a despertar esa hambre y esa sed en ellos, Dios, que ellos van a trastornar el mundo espiritual, Dios mío, que se van a convertir en una amenaza, Dios. Padre, el mundo infernal tiene que saber que hay una generación de hombres y mujeres que aman tu presencia. Por eso yo oro al Señor y oro por ti en el nombre de Jesús. Y si estás pasando ansiedad, depresión, yo declaro por la palabra que tú eres libre en el nombre de Cristo, que tú eres libre por el poder de la palabra, que nada ni nadie puede estancar lo que ya Dios escribió en la eternidad de ti. Si Dios dijo que tú ibas a ser profeta, tú vas a ser profeta. Aleluya. Si Dios dijo que tú ibas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Si Dios dijo que tú vas a ser evangelista, serás evangelista, pero tienes que levantarte. Nada ni nadie puede detener lo que ya Dios profetizó sobre tu vida. Hay oraciones que están corriendo en el mundo espiritual que te van a alcanzar y tú no te vas a morir hasta ver materializada cada una de esas palabras en tu vida. Así que yo oro por ti para que de la misma forma que Dios me ha levantado, te levante a ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que no solo en República Dominicana, sino en los confines de la tierra, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Colombia, Dios levantará generaciones de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén, tremendo, tremendo. Hermano, quiero invitarle que usted pueda suscribirse a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Dele like, comparta con alguien más en este video, porque será de bendición para cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también la profeta Mafra Rodríguez, evangelista Mafra Rodríguez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.